Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Efesios 2, a partir del versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra es y está la verdad tuya, Señor. Te pedimos que sea este el tiempo en que tú ministres esta palabra para que tu iglesia crezca, Señor, para que tu iglesia sienta que la salvación en ti está a través de la gracia, Señor, que podamos escudriñarla con toda la fidelidad, Señor, y entendiendo que la revelación solamente viene de ti a través de tu Espíritu Santo. Señor, guíanos por favor en esta mañana y que sea el tiempo para que nosotros podamos ver la manifestación de tu gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Cuando nosotros hablamos de gracia, como que es un tema muy repetitivo, pero en los últimos, casi todos los últimos mensajes hemos visto que Dios ha sido como muy insistente a través del mensaje de la gracia. Casi todas las últimas predicaciones han sido eso. Y cuando uno le designan pararse aquí en este púlpito, pues obviamente que la dirección que uno busca es la dirección de Dios. Y de acuerdo con lo que yo traigo hoy, lo que el Espíritu Santo trae hoy, pues no es ni más ni menos que es tratando de ser fiel a lo que Dios reclama para cada uno de nosotros. ¿Y por qué siento que nosotros como iglesia necesitamos cada día ser más firmes acerca de este tema? El fundamento de la vida nuestra es el fundamento de la fe, y cuando una persona ha rendido su corazón a Cristo, pues se supone y de antemano tiene que traer una impronta con el sello de la gracia. Desafortunadamente, y para algunas personas que llevan un tiempo caminando con Jesús, les cuesta vivir la vida de fe, lo que hace que tenga que vivir muchas batallas. Unos vivirán unas, otros vivirán otras, pero lo cierto es que siempre vamos a estar viviendo batallas en la vida de fe. Y entonces casi que como que en vez de buscar más el fundamento de Cristo, lo que hacemos es acudir como a los rudimentos, y en algunas oportunidades hasta caemos en la religiosidad, ¿sí? Caemos en la misma ley, porque no tenemos esa capacidad de mantener un nivel espiritual tan fuerte, sino que ya empezamos, es como cuando una persona está recuperándose de un accidente y tiene un pie fracturado. Casi que es como si cogiera
unas muletas y esas muletas a veces se convierten en la ley. Pero el Señor siempre va a estar reclamando y quiere ver. Es una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa, una iglesia siempre llena del poder del Espíritu Santo. Entonces, como normalmente uno hace predicaciones, pues se quiere ilustrar el tema con algún ejemplo de vida, pero en esta oportunidad yo he querido más bien es como traer el testimonio de la vida de Noé, entendiendo que la gracia que recibió Noé en ese momento, por lo menos para la tarea que Dios le encomendó, era una gracia para salvar a la humanidad. Cuando yo digo la humanidad, era salvar, como decimos coloquialmente, para salvar el pellejo. Estaba salvando, era la carne de las generaciones humanas. Diferente al fondo de esta predicación, que va a ser la salvación por medio de la gracia en Jesucristo. Yo quería establecer esa diferencia porque lo primero tiene historia, pero me parece que es un buen testimonio la vida de Noé. Entonces voy a empezar a desarrollar esta actividad partiendo del libro de Génesis capítulo 5 y arrancamos en el versículo 28 y vamos al 32 para que entonces Edwin nos pueda ir dando la mano. Cuando Lamec tenía 182 años, fue padre de un hijo varón. Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo: que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas. Lamec vivió 777 años y después murió. Cuando Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, Cam y Jafet. Muy bien, muchas gracias, Edwin. Bueno, si nosotros queremos darle como un pie a esta historia que nos narra la Biblia acerca de Noé, tenemos que ubicar a este hombre dentro de la historia de la humanidad. Y según este relato, Noé vivió antes de la ley de Moisés, pero tampoco se había escapado de lo que nos precede a nosotros antes de llegar a la vida en Cristo: el pecado de Adán, ¿sí? Recordemos lo que dice acerca de ello el libro de Romanos en los versos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Primera parte de esta porción es: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pues simplemente todos nacemos en esa condición y todos, o mejor, saldremos de esa condición de dejar atrás el pecado si un día reconocemos que somos justificados solamente por la gracia mediante la vida y la relación que es con Cristo Jesús. Ahora, esa condición era una condición, digamos, natural, así que ese hombre, Noé, traía esa triste señal del pecado original. ¿Pero qué significa Noé? Noé, según la traducción del libro, del lenguaje, del idioma del hebreo, significa descanso o consuelo. Para los judíos, ustedes saben que todos los nombres tienen un significado muy especial, pero más allá de ser descanso o de ser consuelo, me gusta mucho lo que dice el mismo versículo. Lo voy a leer aquí en la Reina Valera. Cuando Lamec seguramente lo tuvo en sus brazos, entonces dijo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que maldijo. De hecho, Lamec era consciente
Y yo la verdad nunca había estudiado algo sobre la MEC, simplemente pasa uno, estudia la Biblia de derecho y ve que el papel de Noé era uno, pero mire que en la expresión que manifiesta la MEC está desatando una profecía sobre su propio hijo, porque lo estaba señalando, le estaba marcando un camino, como que le estaba poniendo un rótulo de que él sería una persona que quitaría un sello que había puesto precisamente la maldición del pecado original. Entonces ese era el sello, el que realmente nos iba a restaurar. Y es curioso, por ejemplo, nosotros en nuestra vida familiar sentíamos que también teníamos como un señalamiento, como una marca de parte de la vida, y era que nosotros veíamos que no podíamos tener más nietos, y el sueño de uno ya en la edad de ser abuelo es tener nietos. Y curiosamente parecía que todo estuviera como conspirando en contra de cada uno de nosotros, porque recuerdo un día que estábamos celebrando un Día de la Madre, y cuando yo fui a orar por los alimentos, por alguna razón oré por mis generaciones. Y el hijo, uno de mis hijos, dijo cuando terminó la oración: papá, yo no entiendo por qué tú siempre oras para que nosotros tengamos hijos. Y inmediatamente una nuera que no era la pareja de este joven, se quedó mirándome asombrada. O sea, ella dijo: si yo estoy aquí, pues nosotros tampoco queremos hijos. Y la respuesta de ella en su acento mexicano me dice: don Ovalle, si las cosas son así, pues mucho gusto por haberlo conocido. O sea, por ese lado, tampoco castigados. Pero pasó un tiempo. Hace ya este mes cumplimos un año. Llegó Adelaida, la nieta. Y claro, esa nieta fue, pues ya se imaginarán cuánto anhelo había por la llegada de una persona así. Y qué curioso, la persona que fue instrumento para que Adelaida viniera a este planeta fue el hijo que me estaba reclamando para que no orara porque no tuvieran hijos. Él es hoy otra persona, eso lo garantizo. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque digo: Dios mío, esa niña, la expresión cuando nosotros la tuvimos con Elizabeth en nuestros brazos fue: ella es el producto de nuestra oración durante mucho tiempo. Así fue la respuesta de Dios. Entonces, no hemos desmayado porque todavía tenemos muchas cositas por resolver, a pesar de que ya hemos avanzado mucho en esta vida, pero siempre tendremos dificultades y siempre seguimos orando porque ya hemos visto la respuesta durante tanto tiempo. Eso era lo que estaba pasando con Lamec, eso fue lo que Lamec vio en su hijo. Entonces, como vamos a continuar con el relato porque la tarea es un poquito larga, voy a pedirle a Edwin que por favor pasemos ahora a Génesis 6 del versículo 5 al 8. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba e imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado, así es, y destruiré a todo ser viviente y a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Amén. Dice el versículo 8 en la versión de la Reina Valera: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, obviamente el Señor sabía en quién estaba poniendo los ojos. No le pasa lo que nos pasa a nosotros cuando estamos buscando un empleado
pedimos hojas de vida para conocer el perfil. Si el Señor escogió a Noé, era porque ya tenía el perfil que él necesitaba, porque tenía la gracia que él necesitaba. ¿Y por qué lo estaba escogiendo así? Porque dice aquí el relato que el escenario que estaba viviendo el mundo en ese momento no estaba muy lejano de lo que estamos viviendo hoy. Pero es que hay un ingrediente, yo creo que nosotros estamos, no sé si será como dicen, mal de muchos, consuelo de tontos, hay un refrán, pero yo creo que nosotros estamos viviendo un momento más difícil que inclusive el momento en que existió Noé, en esa parte de la historia de la humanidad. ¿Y por qué digo que es más difícil? Hoy en día nosotros estamos viviendo un mundo de caos perdido, porque inclusive la Biblia lo dice, pero tenemos un amiguito muy horroroso que se llaman las redes sociales. El internet nos está haciendo mucho daño. A veces nosotros queremos como borrar todas esas aplicaciones que se vuelven nocivas, y a uno quiere, pero como que también dice, ¿yo qué hago? Muchas veces he aprendido yo a guardar silencio de todo lo que está pasando en ese mundo tan convulsionado de las redes sociales, y uno mira cómo nos estamos destruyendo unos con otros. El odio ha llevado a rebasar absolutamente todos los límites, independiente de lo que sea. Entonces, claro, caemos en los que decimos las personas mayores, entonces ya pensamos que son cosas de viejitos. Es que en el mundo se están acabando los principios y valores. Pues no, esto no es un tema solo viejitos, ese es un tema absolutamente que implica a todos los seres humanos que estamos viviendo en este planeta, y estamos perdiendo algo más que plata. Nosotros nos vivimos quejando, ¿qué se están robando? ¿Qué es la corrupción? ¿Qué están quitando? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Yo no estoy de acuerdo en que no se combata la corrupción, ni más faltaba, porque eso es lo que estamos trabajando y luchando, pero lo peor de todo que está pasando es que el patrimonio moral lo estamos destruyendo, solamente a punta de odio. Pero, como dice el pastor Diego, no voy a entrar en política, lo que quería era ilustrar un poco el mundo caótico en que vivimos. Vamos a mirar a ver por qué en ese momento Noé halló la gracia delante del Señor para una tarea que él iba a poner. Y la primera razón que encontramos la estamos encontrando en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 7, si quieren tomar nota para que lo tengan ahí. Dice Hebreos 11, 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Primera característica de Noé, un hombre de fe, ¿sí? Un hombre justo y un hombre de fe. Eso fue lo que lo puso delante de Dios como el escogido, ¿cierto? Porque dice que fue hecho heredero de la justicia, pero que viene por la fe. Ahora, ¿qué otra razón podríamos encontrar para que Noé fuera el responsable de esta tarea? También en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versos 4 y 5, que también lo quiero ir a leer, si me quieren acompañar leyéndolo allá y buscándolo, no hay ningún problema. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí encontramos una segunda característica, o una característica más de quién era Noé. La Biblia lo describe como un pregonero de justicia, y por lo que habría que entender en el contexto, él estaba llevando un
mensaje que para uno verlo podría verlo como un mensaje de angustia, porque él estaba advirtiendo al mundo de lo que vendría a pasar por causa de la maldad. Estaba advirtiendo lo que iba a pasar, de que el mundo sería castigado si no parara, digamos, tanta maldad en el corazón del hombre. Entonces, en este punto del mensaje, no me hubiera gustado como salirme de la narrativa, pero yo me hago esta pregunta: si ese era el caos en ese momento y Noé ya estaba como empezando a ser sensible al angustioso llamado que estaba haciendo, yo me pregunté, ¿y nosotros los cristianos qué? ¿Dónde estamos en este momento? Nosotros estamos viviendo un mundo de caos, un mundo de maldad, un mundo en el corazón está casi que perdido, pero nosotros, quienes estamos hoy físicamente aquí sentados, quienes están en muchas iglesias a esta hora rindiendo también culto, otros estarán orando, pero finalmente ellos son parte del plan de Dios cuando rindieron su corazón en Jesucristo a través de la gracia. La respuesta que yo encontré fue esta, también para que tomen nota, y está en el libro del apóstol Juan, capítulo 17, versículos 14 al 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Estas fueron las palabras que Jesús le dijo al Padre acerca de nosotros. Palabras más, palabras menos. A quienes estamos siguiendo a Cristo nos dijo: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Una cosa es ser, es una condición permanente, y estar es una condición temporal. Entonces esa es la claridad que debemos tener quienes seguimos al Señor Jesús. Y esa condición de estos nacidos de nuevo, prácticamente que a través de esta palabra estamos recibiendo un sello de garantía cuando el Señor dice que no lo saques del mundo, pero que nos guarde del mal y que nos santifique a través de la palabra. Eso es lo que hacemos aquí un domingo, eso es lo que hacemos, orar con la palabra todos los días. Eso se llama ser santificados por la verdad, por la palabra, y estamos siendo guardados del mal. Yo creo y espero que todos estemos sintonizados ahí. En el mundo vamos a tener aflicción, pero debemos confiar porque Cristo venció al mundo. Todos tenemos muchos problemas, ¿sí? Y lidiamos con unos y a veces pareciera que se acabaron los problemas y al otro día llega el otro. Una enfermedad, una dificultad, pero siempre vamos a estar lidiando. Nuestro secreto siempre va a ser esperar la respuesta en el Señor. Nuevamente, Edwin, vamos a saltar al versículo 13 de Génesis 6. Dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Amén. Gracias, Edwin. Bueno, aquí ya se empezó. Si nosotros no hubiéramos leído la Biblia, pues de pronto diríamos, bueno, ¿y para qué estarán buscando a este tipo? Lo quieren con estas características, pero ¿para qué lo necesitan? Y aquí ya el Señor como que empieza a mostrar. Solamente le dice: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y por eso yo voy a destruir la tierra. Claro, si uno estuviera
inadvertido de lo que iba a pasar, pues seguramente tendría miedo y dice, bueno, me salió un trabajo, pero ¿como para qué? ¿Qué tal que me puedan poner por allá de ser un mercenario en otro país, como ocurre con mucha gente hoy en día? Pero hoy en día, gracias a Dios, este hombre, si era un pregonero de justicia, ya sabía para dónde lo llevaba el Señor. Entonces, dice, ¿y ahora cómo la va a destruir? Pues según el relato, Dios le da a Noé la instrucción de construir un arca con ciertas medidas, con espacios específicos, y le revela que va a traer un diluvio de agua sobre la tierra con el propósito de destruir absolutamente toda carne que tuviera espíritu y vida debajo del cielo, o sea, no quedaba absolutamente nada. Por favor, Edwin, versículos 18 y 19. Pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Muy bien, entonces ya sabíamos una pista más que le da el Señor a este hombre y le dice, voy a establecer un pacto contigo y va a tener la posibilidad de entrar en el arca que usted va a fabricar, pero usted va a poder entrar con su familia, que eran 7 personas más, además que también le permitió meter todos los animales de las diferentes especies. Entonces, ¿qué ocurre? A este nivel de la historia, pues Dios empieza a darle un trato exclusivo a Noé y a su familia, porque hasta los mismos animales iban a ser beneficiarios de un lugar en el arca. Y dentro del contexto se deduce que su plan era destruir la tierra, pero que ellos estaban siendo apartados para conservar su vida. Yo no sé qué pensar a estas alturas, no sé cuántos habitantes había en el planeta en ese momento, pero sé que él y 7 personas más, por más chiquito que fuera el planeta, eran una excepción. ¿Cuánto podemos nosotros muchas veces despreciar el valor de la gracia sin entender, sin ser sensibles de que Dios a través de su Hijo Jesucristo hizo un pacto de vida para nosotros? Eso lo vamos a ver en la segunda parte, pero pienso que esa sensibilidad de que Dios haya hecho un pacto nos hace exclusivos, ¿sí? Yo no sé qué pueda pasar, contaba esta mañana como una historia y como medio aburrida, pero yo digo, Dios mío, cuando yo estaba empezando mi vida laboral, un día salí al banco, Avenida Jiménez con Novena, y de pronto empecé a sentir un ruido impresionante y veía mucha gente que saltaba lejos y veía que venía una buceta de esas perversas que habían por allá en esos años, rompiendo todo lo que encontraba porque se había quedado sin frenos. Entonces, cuando llegó a la esquina en donde yo estaba parado, más o menos a unos 5 metros de un semáforo, cuando yo vi que aparece la buceta casi encima de mí, en vez de tomar la dirección de la buceta para seguir tratando de quitármela de encima, yo salí para un lado y esa fue mi salvación, porque resulta que ella se encontró con el poste del semáforo y ahí quedó anclada. Pero los estragos obviamente fueron bárbaros. Creo que ese día murieron 7 personas y muchas personas salieron muy mal. Yo ahí escuchaba muchos lamentos y mucho dolor, y yo veía que cuando caminaba hacia arriba por la Jiménez arriba, veía que pasaban frutas, peras, manzanas de un puesto que había ahí, y mi reflexión es, Dios mío, ¿de cuánto me salvó? ¿Cuántas personas cayeron ahí? Y yo fui privilegiado, póngale entre 100 personas,
Pero es que aquí el asunto va mucho más lejos. 7 personas fueron exclusivas y fueron libradas de la muerte por el amor de Dios, por la misericordia de Dios y todo por la fe de este hombre. Entonces mire que así nos puede pasar a nosotros más adelante. Entonces aquí continuando con eso, dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Leamos por favor ahora Génesis 7:1, Edwin, si es tan amable. Génesis 7:1. El Señor dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado de esta generación. Bueno, y claro, aquí vienen todas las instrucciones que están alrededor de este versículo, y esas instrucciones son muy precisas en cuanto a la cantidad de animales que debía embarcar, y advirtiéndole algo: en 7 días va a empezar a llover durante 40 días, y como en efecto ocurrió, empezó a llover, y dice la Biblia que se rompieron los abismos de los cielos y las cataratas de la tierra, y hubo lluvias durante 40 días, pero hubo que esperar hasta 150 días para que pudieran ver la tierra nuevamente, que fue lo que hizo el Señor. Detuvo la lluvia, cerró las cataratas y nuevamente le habla a Noé y le dice, empecemos por el 8:1, perdón. 8:1, perfecto. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él. Hasta ahí, en el 1:1. Ok, sí, el 1. Bueno, mire lo que pasa aquí, que a mí me pareció curioso. Cuando uno está preparando la palabra, pues como que ya no es la lectura rápida que hace uno, sino que el estudio de la palabra demanda como estar más en el espíritu. Y me pareció muy curioso que dice el Señor: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Yo me puse a pensar, ¿será que a uno se le olvidan las cosas? ¿Será que el plan de Dios era para olvidarlo? Porque es que como está redactado, dice, y se acordó Dios, como quien dice, a Dios le pasó algo parecido como lo que a mí me pasa. En la casa yo no puedo cocinar porque mi esposa no me presta ningún fogoncito de la cocina. Entonces me toca irme para una propiedad que tengo en Sopó y allá tengo 4 fogones, pero el problema es que uno de los 4 se me puede quemar. No tengo la capacidad. Entonces a veces me toca darles arroz quemado, bueno, etcétera, etcétera. Pero llamar a mi esposa para que me dé instrucciones y todo eso. Pero yo digo, esa es la condición de nosotros. Y pareciera ser que aquí dice el Señor, o dice la palabra, y se acordó Dios de Noé. Yo no creo que el Señor se hubiera olvidado de semejante planzote, y más con su superpoder y toda su capacidad, pero así lo narra la Biblia. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Vamos al versículo 16 y 17, por favor, Edwin. Ok. Sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos y que se multipliquen y llenen la tierra. Muy bien, gracias. Otra cosa, y creo que esto lo puede uno evaluar por lo que ocurrió. Hasta aquí el plan terminó perfecto. Obviamente de la mano del Señor nada puede quedar mal, pero sí descubrí, o uno entiende más bien, algo nuevo que ocurre, y es descubrir que en Noé había algo muy importante. Además de su fe, además de ser pregonero de justicia, además de ser hombre justo, también había algo
que nosotros necesitamos como instrumento para que Dios nos transforme. Se llama obediencia. Sin esa obediencia jamás vamos a entender nosotros ni para qué nos tienen aquí sentados. Sin esa obediencia no vamos a permitir que el Señor haga la obra en nosotros. La obediencia que nos permite rendir la voluntad, y rendir la voluntad es poner a disposición de Dios para que Él haga la suya sobre nuestras vidas. Y viene el versículo 20, por favor, Edwin. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció un holocausto, animales y aves puros. Claro, tenía que venir. Seguramente esa era la celebración de ese momento. En otros tiempos hubiera sido una rumba, una parranda, no sé de qué manera. ¿Sí? Con vallenatos, dice mi esposa. Pero era la celebración de gratitud de Noé, y entonces vino a celebrar prácticamente no haber hecho solamente la voluntad de Dios, sino entender que Él estaba vivo, que su familia estaba vivo, que ellos eran la excepción del universo. Eran la excepción del universo, imagínense. Entonces, eso, como dicen los cristianos, qué privilegio. Es un privilegio absoluto. Y terminemos la historia, y hasta aquí se le acaba el contrato a Edwin, era temporal. Muchas gracias. Por favor, lea 21 y 22. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Amén. Muchas gracias, Edwin. Tranquilo, con el Señor no hay contratos temporales, son eternos. Bueno, entonces, hasta aquí todo terminó sellado con un pacto, y ese era el pacto del Señor, decirle: a pesar de que ustedes sigan iguales de bandidos y perversos, nunca más voy a volver a destruir la tierra. A pesar de que su corazón no va a responder como a lo que yo quisiera, diría el Señor, yo voy a guardarlos y voy a cuidarlos. Y quiero resumir, ya terminar esta historia de esta parte de la Biblia de Noé, sacando como unos calificativos, primero de parte de Noé, y por lo que nosotros podemos concluir encontramos varios. Primero, Noé, hombre justo. Noé, hombre de fe. Noé, pregonero de justicia. Noé, hombre de obediencia. Ahora, miremos qué era lo que el Señor le estaba dando a Noé. Y entonces, ¿qué había de Dios para la humanidad y específicamente para este hombre? Primero, había misericordia. Segundo, había gracia. Tercero, había salvación. Quiero que entiendan que esta salvación es diferente a la salvación en Cristo, porque era la salvación de la raza humana. Había un pacto, había justicia. Así no nos guste entender que la justicia de Dios es perfecta, por más que duela, y a veces ni la entendemos. Yo tengo un pastor amigo que decía que a él le costaba definir la palabra rasero cuando le preguntaban, pero que él con mucho gusto explicaba que el rasero era como un palito que usaba su padre, que era arrocero, y entonces cuando llenaba todos los sacos de arroz, pasaba ese palito de tal manera que todos los sacos de arroz eran iguales. O sea, ese era el rasero. Y claro, con la perfección que lo demanda, el rasero de Dios es perfecto. Así la justicia duela, pero es la justicia del Señor.
por lo menos la que operó en ese momento. Ahora, basados en el testimonio de Noé y la manifestación de la gracia de Dios en la vida de este hombre, vamos a revisar el tema de la salvación por medio de la gracia. La gracia operó puesta por parte de nuestro Padre en la vida de Noé para salvación de la carne, para la salvación de la humanidad. Pero ahora vamos a ver que la gracia de la cual nosotros estábamos leyendo cuando empezamos la predicación es la gracia de salvación en el Espíritu para vida eterna. La gracia que es producto del sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y aquí podemos decir algo. Al igual que veíamos en la historia de Noé cuando empezábamos, también revisando este texto, vemos que pasaba lo mismo. Y es que nosotros teníamos la condición, o tenemos, cuando llegamos a la vida cristiana, tenemos la condición de hombres muertos. Pero voy a empezar a leer desde Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 10. Y dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Un antecedente, ya lo mencioné, nosotros todos físicamente nacimos, pero vivos obviamente, pero espiritualmente nacimos muertos. Y creo que es muy difícil, bueno, es que nadie, porque yo estaba pensando, si viene una familia con padres cristianos, pues de todas formas la persona, hasta que no puede nacer de un seno cristiano, pero igual nace espiritualmente muerta. Lo que pasa es que cuando confiesa a Jesús es cuando realmente cobra vida en el Espíritu. ¿Y qué es lo que realmente estaba haciendo aquí? ¿O quiénes éramos? Aparte de estar muertos, también nosotros teníamos, como ustedes lo pueden leer en esos 3 versículos, un peso muy grande, y era el peso del pecado, ¿sí? Era un yugo. No todos los yugos son buenos, ¿sí? Hay yugos que sirven para trabajar y producir, pero el yugo del pecado es el que causa más daño en el ser humano. Mire, yo no sé cuántas cosas dejamos de ganar por causa de la ceguera que nos causó el pecado, porque muchos vivimos muchos años privándonos precisamente de lo que hoy en día podemos tener, de una vida en el Espíritu. Y aunque creíamos que la vida era un éxito, pero sin embargo el daño lo venía haciendo el pecado. Y ahora, ¿cuánto cuesta restaurar una persona que ha venido siendo oprimida por el pecado? De pronto, toda una vida en la cual tiene que luchar con el perdón, una vida en la cual tiene que luchar con el dolor, una vida en la cual tiene que luchar porque en su corazón no le queda fácil sanar. Así que voy a leer, y les invito a que, si quieren revisar, en el libro de Colosenses capítulo 1 versículos 10 y siguientes, dice lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención
por su sangre el perdón de pecados. Esta es la parte clave, esta parte que está en los 2 versículos finales que dice: Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo no sé si humanamente usted haya tenido un trasteo que le haya significado en su vida, pero lo que le puedo decir es que si usted está hoy aquí es porque usted se trasteó espiritualmente. Así está escrito aquí: el Señor lo sacó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención de sangre y perdón de pecados. Amén. Dice los versículos siguientes: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En este versículo 5 hay una cosa que a mí me llama la atención, y es por qué la expresión más importante, por lo menos de este contexto, está entre paréntesis. Un paréntesis de pronto aclara, un paréntesis acompaña, pero generalmente cuando uno escribe un paréntesis no resalta, ¿sí? Me llamó la atención. Si yo quisiera resaltar algo, es una expresión muy común hoy en día, entre comillas, y es verdad, entre comillas es porque está resaltando algo, pero aquí dice: por gracia sois salvos, entre paréntesis. Entonces me quedó la duda, no sé, si me hubieran puesto a redactar esa partecita, yo con mucho gusto le había puesto las comillas. ¿Y por qué a estas alturas del mensaje nosotros hemos hablado de la gracia, pero no hemos intentado, ni siquiera hemos abordado o aventurado a definir la gracia? Generalmente todos nos preguntan ¿qué es la gracia? Y nosotros siempre estamos contestando lo mismo: es un regalo, es un favor inmerecido, ¿sí? Pero la gracia, dentro de lo que acabamos de leer, conlleva varias expresiones que nos ayudarían a aclarar qué es la gracia. Por ejemplo, aquí en estos versículos dice que Dios es rico en misericordia. O sea, la gracia tiene un ingrediente de misericordia. También dice: por su gran amor con que nos amó. Y yo creo que esto es fundamental, porque también la gracia lleva amor, y si no hubiera habido amor, pues no tendríamos lo que hoy tenemos. Recuerden el versículo que todos nos aprendemos: de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está sellando prácticamente el Señor su pacto de amor con cada uno de nosotros. También hay otra palabra cuando dice: por gracia sois salvos. Está hablando esta expresión de salvación, y la gracia precisamente es el medio, el vehículo que nos está permitiendo a nosotros los seres humanos ser salvados del juicio y recibir la vida eterna. Hay otra también, indudablemente: cuando usted entra en el pacto de la gracia, automáticamente establece una relación con Dios. Esa relación con Dios está basada precisamente en la gracia. Yo recuerdo que cuando uno, o por lo menos cuando yo no vivía la vida cristiana, ni entendía nada de lo que pasaba en una iglesia cristiana, ni sabía qué era un católico social. ¿Y qué es un católico social? El que va a misa de vez en cuando, el que va a los matrimonios, claro, el ponquecito, el que va al bautismo, el que va a la confirmación. Bueno, a la única parte,
un mal católico es a la extrema unción porque es el amigo que se está yendo, entonces eso es para el cura, está reservado para echarle ya los santos óleos. De resto, todos los sacramentos los ayudaba a administrar uno como buen católico. Bueno, entonces mire que la relación con Dios aquí es perfecta. La relación con Dios es personal, permanente, 24 horas. Es como esas cigarrerías que solamente abren por las rejas, pero venden todos los días, 24 horas. Así es con Dios, totalmente. Bueno, ¿qué me gusta de la gracia? También todo lo que está mencionado me gusta, pero me gusta algo profundamente, y es el poder transformador. Si usted no le cambió su vida después de haber recibido a Jesús, perdóneme, vuelva y entre por esa puerta a ver qué es lo que está pasando. Pero el poder transformador es el que nos ha visto cómo nuestro corazón ha sido mudado, cómo ha cambiado absolutamente hasta nuestro comportamiento, de cómo volver a ser personas sinceras, leales, pero sobre todo teniendo la verdadera convicción de que es el amor de Dios el que me hizo un hombre nuevo. Ese es el poder transformador de la gracia. Entonces, resumamos un poco lo que hablamos de la gracia. Dice, la gracia es como es el amor, es la manifestación del amor incondicional de Dios por medio de la obra de su Hijo Jesucristo, que transforma vidas y que le brinda a usted la oportunidad, a usted y a mí, de experimentar salvación y vida eterna. Eso es lo que es la gracia. Y vamos a avanzar ahí dentro del libro de Efesios, en el mismo capítulo 2, pero versos 6 y 7, dice: y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo he notado una cosa, y es que hoy en día, a pesar de que hay relaciones de pareja que se formalizan dentro de la informalidad más a menudo. Si yo viví una relación de pareja con mi esposa durante 20 años, pero sin embargo como que tenía ahí, todo el mundo me señalaba, porque no era el tiempo de hoy, ¿cierto? Hoy en día casi que la relación de pareja se convierte como en un periodo de prueba de un noviazgo, o sea, se vuelve en lo contrario, ¿cierto? Camina, vamos y ensayamos, y si nos amañamos, nos casamos. Yo he visto matrimonios de jóvenes de 35 años que ya se han casado porque tienen 2 niños y porque ya ensayaron y porque la cosa les funcionó, pero antes era al contrario, ¿sí? Entonces, esas relaciones antes nos hacían entender como que todo era firme, que todo debería de ser firme, que todo debería de ser seguro, y a uno le decían, a mí me lo dijeron en mi trabajo, Orlando, cuando llegó el primero de mis hijos, Orlando, ¿por qué usted no le da un hogar a esa familia? Yo no entendí ni siquiera qué era darle un lugar. Le doy plata a Elizabeth, ¿qué quieren? No, lo que querían era que yo estableciera una familia. O sea, yo sé que hoy en día, por más difícil que sea, una mujer cuando inicia una relación, así quiera decir que no, que es tan moderna como los modernos del año 2025, no le importa que no le pidan matrimonio. Yo sé que una mujer en su corazón anhela que le pidan la mano y que le den un lugar. Y este es el lugar que Dios le dio a cada uno de nosotros a través del pacto de la gracia. ¿Cómo nos lo dio? Dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo
3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Para mí eso es presente. Es más, parte del pasado ya no lo dio. En nosotros está habitar, vivir, apropiarnos de los lugares celestiales. Eso significa vida espiritual, simplemente. Termino con los versículos del 8 al 10 del mensaje y dice lo siguiente de Efesios 2: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Uno cree que le está haciendo un favor a Dios, pero mire que aquí el asunto es al revés. Todo fue lo que Dios nos dio, y para ello quiero invitarlos a que vayamos al libro de Romanos. En el capítulo 9 voy a leer del verso 14 al 16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Si le quedaba alguna duda, a mí me quedaban muchas. Puedo decirle una cosa: por la misericordia de Dios estamos aquí. A veces se vuelve como una palabra, como dice el pastor Diego, cristianoide, ¿sí? Por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero es verdad, es porque Dios quiso, porque aquí dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y si nosotros estamos aquí, es nosotros poniendo la fe, y eso que dice que es don de Dios, y por la misericordia de Él es que estamos aquí. ¿Qué dice también Romanos en el capítulo 3, versículo 27? Dice lo siguiente, Romanos 3, 27: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Yo no sé, a mí esta expresión que arranca el versículo 27 dice: ¿dónde pues está su jactancia? Suena como a soberbia de parte del hombre. ¿De qué se las da? Soberbia, exactamente. Arrogancia, otro buen sinónimo. Queda excluida. ¿Y cómo queda excluida? Porque aquí pregunta Pablo: ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, por la ley de la fe. Mire, yo aquí, antes de que terminemos y concluyamos este mensaje, yo tengo un sentir, y tal vez lo traté de expresarlo al principio del mensaje, y es: ¿hasta qué punto nosotros estamos dependiendo de la gracia? Y yo hablaba de, así como una persona que está recuperándose de una fractura anda con muletas, y a veces cuando como que no entendemos ni tenemos esa capacidad espiritual para entender que la gracia y la obra y la sangre de Jesús es suficiente para garantizarnos a nosotros la vida eterna, y no usar unas muletas, que a veces caemos en el uso de muletas. Y cuando hablo de eso es porque a veces apelamos como al instinto que nos lleva por allá a buscar recursos en la ley, y por ahí no es la cosa. Nuestra ley, como dice la palabra, aquí es por la ley de la fe. Yo espero, de verdad, de corazón lo digo, ese ha sido el sentir que Dios ha puesto en mi corazón, para que la iglesia
de verdad, desafiada totalmente por la palabra, dependa única y exclusivamente de la ley de la gracia. Sería un desafío muy grande y nos costaría, pero finalmente, si pasamos al otro lado, vamos a entender por qué Dios estableció este pacto por medio de Jesús a través de la gracia. Terminemos hablando de lo siguiente, y es que así como pudimos aprender en la ilustración de la gracia en la vida de Noé, Dios le colocó una tarea muy importante, y esa tarea era hacer un pacto de bendición para mantener la condición humana, ¿cierto? Aquí sí, como les dije antes, se trataba de salvar la especie humana. También hay un pacto, como dice el libro de los Hebreos, un pacto de sangre que es mucho más valioso, y es el pacto que hizo el Señor a través de la obra de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y ese pacto que estableció el Señor no solamente es un pacto para salvar la carnecita, es un pacto con efectos eternos, es un pacto de vida eterna y con efectos espirituales a través de la gracia. Otra cosa que es muy importante, nosotros tenemos que pedirle al Señor: ayúdanos, danos esa sabiduría necesaria para entender el regalo de la gracia, danos esa capacidad para que nosotros aprendamos a valorar, que aprendamos a vivir una vida plena en Cristo, porque si entendemos el valor de la gracia, entenderemos por qué el Señor demanda en 2 mandamientos lo que debe ser un buen cristiano: amar a Dios por sobre todas las cosas, y segundo, amar al prójimo. Yo tengo un termómetro para mí, y ese termómetro se llama el amor hacia mis hermanos. El día que no se me dé nada por alguien que me raya, ese día estoy sintiendo que estoy conquistando la gracia, porque estoy aprendiendo a amar. Ese es uno de los principales como termómetros de decir: sí, me está funcionando. Bueno, otra cosa, que mientras el mundo que tenemos a nuestro alrededor se siga debatiendo entre su propio pecado y sus propios afanes, pues que nosotros permanezcamos en su gracia, así como Noé permaneció en el arca durante el tiempo que el Señor le ordenó. Y por último, el maravilloso regalo de la gracia demanda cuidado. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Para cerrar, cuide su salvación. Debemos cuidar nuestra salvación, pero tenemos otro compromiso. Tenemos que ayudar a cuidar la salvación del que está a nuestro lado, de nuestro hermano en la iglesia, de todo aquel que haya entrado en el arca de la gracia, como llamé el mensaje. Pues hay que cuidarlo, porque para eso estamos. Este es un camino que sellamos fue para una vida eterna. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar y a darle gracias al Señor por su palabra, por todo lo que ha puesto en nuestro corazón a través de este mensaje. Padre, queremos darte gracias, Señor. Está escrito, tu palabra es verdad, Señor.
y en ella confiamos, en ella esperamos, Señor, porque tú eres fiel, porque tú siempre estarás siendo el perfecto, el justo, el santo, el verdadero, aquel que siempre a través de la historia de la humanidad ha manifestado su misericordia, Señor. Si en tiempos de Noé el mundo se debatía en el caos y la tragedia, Padre, tú permitiste levantar a un hombre para que no se extinguiese esta especie humana, Señor. Porque si esa especie humana se hubiera extinguido, pues nosotros no estaríamos aquí. Pero tú permitiste, Dios, conservar esa pequeña cantidad de personas, Señor, ese remanente para que tu plan continuara, Señor. Y nos diste vida. En ese momento ellos recibieron una vida en la carne, en la humanidad, Señor. Pero tu plan era perfecto y tu plan es haber hecho un nuevo pacto, y era ese pacto de vida a través de la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, a través de la gracia, Señor. Porque si nosotros estamos aquí es porque hemos entendido y hemos confesado, Padre, que el pacto que nosotros hemos recibido de parte tuya es el pacto que nos da la vida por medio de la fe, Señor, y por medio de la gracia de tu Hijo Jesucristo. Yo te pido, amado Dios, en esta tarde, que cada día en lo más profundo de nuestro corazón, todos y cada uno de nosotros entendamos el verdadero patrimonio espiritual que hay en esta parte, Señor. Cuando tú nos dices que por gracia somos salvos por medio de la fe, y que la estamos recibiendo es porque es un don de Dios, debemos también nosotros responder de la misma manera en que Él ha extendido su mano maravillosa y bendita y entregarlo todo por nosotros, entregar la vida de su Hijo Jesucristo, entregar absolutamente y sin condición, Señor, todo ese derroche de amor para que nosotros hoy podamos manifestar que tenemos la vida, que tenemos una oportunidad maravillosa de vivir en tu reino, de vivir, Señor, esa oportunidad de disfrutar en los lugares celestiales con tu Hijo Jesucristo, Padre. Nosotros, si nos mantenemos, Padre, podremos seguir caminando en el amor tuyo, siendo verdaderos beneficiarios de una promesa de la eternidad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.